doy la bienvenida una vez más a todos por este lado. Amén. De este lado les saluda la pastora Suni Álvarez y de verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí dándote este mensaje. No me voy a extender mucho, amén, porque después en un ratico más tengo que ir a ministrar, así que quise pasar por aquí rapidito para dejarte esta palabra que ciertamente la prediqué en la iglesia, pero Dios quiere que le saque más. Dios me dijo, por Facebook hay un pueblo que necesita escuchar lo que yo tengo para decirle. Yo creo firmemente en las bendiciones de Dios, creo en las puertas que Dios abre, creo en la prosperidad, ¿verdad?, del alma, en la prosperidad financiera. Creo que Dios nos saca de atrás y nos pone delante. Creo que Dios es el Dios dueño del cielo y de la tierra, es el Dios dueño del oro y de la plata. Yo creo en todo esto, creo en los milagros, en la liberación, creo en el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que más necesitamos en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Creo firmemente en el poder que hay en el bautismo en lengua. Creo que le hablas misterios a Dios, como mismo dice la palabra. Creo que le desarmas planes al enemigo cuando tú estás hablando en lengua. Creo que Satanás sale corriendo cuando ve a una mujer y a un hombre de Dios que habla misterios, porque este es el único lenguaje que él no puede comprender. Y aunque cuando vino el Espíritu Santo los apóstoles fueron bautizados en lenguas terrenales, en ese momento era porque Dios tenía un propósito, lo que habla el libro de Hechos 2. Dios tenía un propósito, que los que estaban ahí entendieran lo que ellos estaban diciendo. Ahí había muchas personas de diferentes lenguas, de diferentes naciones. Entonces el propósito de Dios era bautizarlos a ellos, que la venida del Espíritu Santo fuera hablando ellos un idioma que nunca habían aprendido. Pero más adelante en el libro de Corintios, Pablo nos habla acerca de las lenguas angelicales, de las lenguas celestiales. Por eso creo firmemente y no estoy de acuerdo con la doctrina que dicen que no, que hablar en lengua, eso fue por los apóstoles, que los apóstoles no hablan lenguas angelicales. Mis amados, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, escúcheme bien, una fe como el grano de mostaza no le va a servir. Estamos viviendo tiempos violentos, estamos viviendo tiempos que están sacudiendo los cimientos de la tierra. Estamos viviendo ahora mismo cosas que jamás habíamos vivido. ¿Por qué? Porque ciertamente la venida de nuestro Mesías está más cerca que nunca, y yo estoy muy contenta por eso. ¿Por qué? Porque si la venida de mi Señor está cerca, pues todo lo que Él me ha prometido se va a cumplir en mi vida. Si la venida de mi Señor está cerca, antes de que yo vaya para la nueva Jerusalén, antes de que yo tenga un encuentro y sea transfigurada, transformada con Él en las nubes, yo voy a ver cumplir cada promesa que salió de la boca de Dios a mi vida, a mi familia, a mi ministerio, a mi salud y a toda aquella palabra y todas las promesas que están en la Biblia para todo hijo y para toda hija de Dios que cree. Mira, hay personas que dicen, bueno, pero yo no tengo exactamente una promesa de parte de Dios. Si ese sería tu caso, solamente lo único que tienes que hacer, yo te recomiendo, es que tú vayas y abras la Biblia, porque las promesas que están en la Biblia son para cada uno de nosotros. Está bien y estoy de acuerdo contigo que hay promesas específicas que Dios le da a cada hijo suyo, pero las promesas que están en la Biblia son para todo aquel que crea en esas promesas, y tu fe hace que esas promesas se materialicen aquí en la tierra, en el mundo físico. Amén. Yo quiero en esta hora que tú pongas la mano en tu corazón, porque hoy yo vengo a hablarte a tu corazón, vengo a hablarle a tu alma. Quiero que pongas la mano en tu corazón, y si de alguna manera tú escuchaste este video cuando estuviste en la iglesia, yo te pido que nuevamente le des la oportunidad al Espíritu Santo a través de esta transmisión. Yo le
te pido que le dé la oportunidad de Él volverte a hablar, de Él volverte a mencionar aquellas cosas que tú deberías de escuchar y ponerte a trabajar. Porque mira, estoy segura que aquí hay personas que solamente de escuchar esta palabra hoy pueden ser libres. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, por esta palabra ustedes han sido santificados, ustedes han sido limpios. Hay cosas en tu vida que se pueden romper en esta transmisión en los próximos minutos. Si tú crees y escuchas lo que Dios tiene para decirte, si tú eres obediente y con un corazón humilde reconoces y dices, verdad, Señor, yo tengo esto, es mejor salirme de esto, es mejor desligarme de esto, es mejor renunciar a esto y reconocer que tengo este problema, a seguir así, y estar bloqueando lo que Dios tiene para mi vida, estar bloqueando incluso la promesa de sanidad para mi familia, de salvación para mi familia. Recuérdate que tú eres ese Moisés, recuérdate que tú eres esa Débora que Dios ha elegido para salvar a su familia. Dios te ha elegido para salvar a tu familia, pero tú tendrás que caminar ergido en lo que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo. Amén. Así que yo quiero que tú pongas la mano en tu corazón y puedes decirle de esta manera, Señor Jesús, dile, habla a mi vida, que tu sierva, que tu siervo escuchan. Amén y amén. Mire esto que tremendo, mis amados. Gracias, Señor. Muchas gracias por este día y por esta palabra que tú vas a impartir hoy a tu pueblo. Todos los que estamos aquí, la Escritura dice que tú y yo somos parte del cuerpo de Adán. Escuche esto que tremendo. La Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de Adán. ¿Qué significa esto, mis amados? Quizás alguna vez tú te has preguntado, si yo no había ni nacido, yo no pensaba ni llegar a esta tierra y ya Adán había pecado, ¿por qué cuando yo nazco bajo la maldición del pecado? Si yo no estuve ahí, si tanto tiempo atrás pasó la caída de Adán, ¿qué tengo que ver yo con esto? Por si usted no lo sabía, mis amados, la Biblia dice que justo y bueno no hay ni solamente uno. Y dice que por la desobediencia de uno, todos somos desobedientes, pero por la obediencia de uno podemos nosotros adquirir la justicia de Cristo. Entonces yo quiero que usted entienda, para aquellas personas que dicen acerca de los niños, yo quiero que usted entienda esto. Cuando un niño nace, cuando tú y yo nacemos, nosotros nacemos bajo la maldición del pecado. Escuche. Todos nacemos bajo la maldición del pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una inocencia en los niños, incluso teniendo esa maldición del pecado en ellos, como tú y yo, como cuando fuimos bebé, pero hay una inocencia en esos niños, amén. Entonces, cuando a medida que vayan pasando los años, el niño todavía no identifica, no reconoce entre el bien y el mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los padres son la autoridad de estos niños, y como Satanás no puede maldecir a un niño, ¿qué es lo que pasa? Él usa la autoridad que es ese padre y esa mamá para hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Génesis 2 y 3 que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es la diferencia a todo lo demás creado. Por eso Satanás fue lo que dice en Isaías 14, dice, y yo quería subir
y quise ser semejante al Altísimo y fue expulsado. Lo que Satanás odia de ti y de mí es la semejanza que nosotros tenemos. Esto fue lo que él intentó arrebatarle a Adán, pero como era algo que Dios le había dado a él dentro, el soplo, no pudo quitárselo. Por eso, aunque tú y yo nacemos bajo la naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos algo que él no nos puede quitar, y es la semejanza, es el soplo, es el Espíritu Santo de Dios. Escuche esto, la Biblia dice que nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma, espíritu. El espíritu lo tiene todo ser humano. El espíritu es el medio de contacto, de comunicación entre Dios y el hombre. Por eso es que la Biblia dice que nadie podrá en el día del juicio final pararse delante de Dios y decirle: tú no me hablaste o yo no te reconocí. Todos nacemos con el espíritu, con el soplo de Dios. Ese es el medio de comunicación que todos los seres humanos tenemos para comunicarnos con Dios y que Dios se comunique con nosotros. El cuerpo, ¿qué significa el cuerpo? Que es parte de los del ser tripartito. El cuerpo es el polvo del cual fuimos formados, del barro. Y el alma, que es el alma, donde está la mente, donde están las emociones, donde está la voluntad, donde nosotros dejamos grabado todo lo que hemos vivido en nuestra vida desde que el bebé está en el vientre de la mamá y el bebé tiene latidos del corazón. Una mamá, un papá puede hacer que ese niño nazca con rechazo, con resentimiento, con raíz de amargura, dependiendo cómo haya tratado esa mamá o ese padre ese embarazo. Desde que el niño tiene latidos en el corazón y le hacen la ecografía, desde que está en el vientre de la madre y comienza a palpitar el corazón, el niño tiene acceso de alguna manera al mundo exterior. A través del cordón umbilical, el niño siente, escucha, padece y recibe todo lo que la madre le dice o lo que el padre le dice. ¿Por qué? Porque viene de la mamá y del papá. Entonces, aunque usted ve que es la mamá la que lo tiene adentro, el niño también fue hecho por el papá. Por ende, todo rechazo, toda maldición, toda palabra que se le declara a ese niño, si después esto no se rompe, si después esto no se quebranta por medio primeramente del arrepentimiento a Jesús, por medio de que Cristo, por medio del sacrificio que hizo en el madero, venga y lo rompa, ese niño va a crecer. ¿Cuántas existen las maldiciones generacionales y ancestrales? ¿Cuántos niños fueron dedicados a Satanás? Para aquellas personas que dicen: y entonces, ¿qué me vas a decir de un niño? Escuche bien, ¿qué me vas a decir de un niño que no tiene la culpa, que no tiene raíz de amargura, que no tiene resentimiento y le da un cáncer y se muere? Yo te voy a decir, la Biblia dice, escuche bien, que por la caída del hombre entró lo que es la enfermedad y la muerte aquí a la tierra. Así que hay cáncer que le vienen a los niños, que es por causa de la caída del hombre. La enfermedad, la maldad cada vez aumenta más en la tierra. Pero lo que yo sí tengo para decirte, que cada niño que se va de esta tierra se va a donde está el Señor. Y no solamente los niños se mueren de cáncer, hay niños que se mueren hasta en el vientre de la mamá y no precisamente se mueren de cáncer. Escúcheme, yo fui una niña que mi mamá por no reconocer. Por eso la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Nosotros venimos de un país, yo no sé en el país tuyo, pero por lo menos en el país de Cuba se practica mucho lo que es la hechicería, la brujería, la santería y todo este tipo de cosas. Aunque hay un pueblo que adora a Dios, la mayoría de las personas nacen y sin darle la opción de decidir, ya los padres dedican a los niños desde chiquito, hacen pacto con los santos, hacen pacto con el diablo, y así pasa en toda la parte del mundo, pero con la diferencia que le cambian los nombres. Yo te digo de lo que yo sé porque yo nací en Cuba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las personas, por la desesperación y la idolatría, ¿qué es lo que hacen? Si el niño, mira, el niño desde que nace en Cuba ya le están poniendo que si una cintica, que si un azabache, y se lo están dedicando inconscientemente
inconscientemente se lo están dedicando a Satanás para que lo proteja y lo atan con un pulso que simboliza, que tipifica esto. Asimismo pasa en tus países y después decimos, ¿y por qué un niño se muere de esto? ¿Y por qué un niño se enferma? ¿Y por qué un niño le pasa esto? ¿Sabes por qué le pasa? Porque los padres le traen la maldición generacional y ancestral. En mi caso, señores, no había historia de que algún antepasado de nosotros conociera o se hubiera arrepentido, conociera al Señor Jesús. Esa historia comenzó, ¿verdad?, con nosotros. Nosotros veníamos de practicar la idolatría porque eso era algo normal. En Cuba esto es algo normal. La gente, si no viene alguien y le predica, no sabe que eso es idolatría, no sabe que está mal. Señores, tú vas a un santero, tú vas a un brujo y ellos te usan una Biblia. Yo lo vi con mis propios ojos y ellos le piden permiso a Dios. Entonces puede llegar a ser muy confuso para las personas. No es que Dios quiera que un niño se muera de cáncer o que le dé un cáncer o que se muera de otra cosa. Lo que pasa es que por causa de la maldad de los padres, por causa de la maldad que hay en la humanidad, del mismo ser humano, es que nuestros hijos terminan pagando por maldiciones generacionales y ancestrales. Y en el caso mío, cuando yo nací bajo una situación incómoda porque mi papá no quería y me había maldecido. Así que mi mamá se vio en medio de una situación muy dolorosa porque ella amaba mucho a mi papá, y al tener un hijo que mi papá declarara todo este tipo de cosas, y cuando mi mamá me tuvo, yo nací y comencé a enfermarme mucho. ¿Y qué fue lo que hizo mi mamá? ¿A dónde fue? A donde estaban los brujos. Señores, mi mamá me entregó, hizo pacto, sin ella saberlo, sin tener conciencia, me entregó, hizo pacto. Yo vivía enferma. Mi primer añito de vida yo me la pasé en un hospital, y por 21 años que viví en Cuba me la pasaba de hospitales en hospitales, de hospitales en hospitales. ¿Por qué? Yo me recuerdo que en mi adolescencia casi diariamente yo tenía sueño con demonios que me llevaban al cementerio, que me llevaban a una cantidad de lugares y yo no entendía. Yo acepté al Señor Jesús con 19 años, fui a la iglesia en Cuba y lo acepté, pero aún así no me podía desprender de esto y yo no le contaba a nadie. ¿Por qué? Porque Satanás me quería para él, porque ya me habían dedicado, desde que yo nací, me habían dedicado a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para uno poder comprender esto, uno tiene que venir a Cristo y conocer la verdad. La gente se la viven diciendo, si Dios existe, ¿y por qué pasan tantas cosas malas? Es que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, dice que las maldiciones generacionales y ancestrales son hasta la 4ª generación. ¿Qué tú te crees que pasa con un bebé que nace en esta situación? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que va a pasar con él, señores? Algo impresionante. Y yo me recuerdo, usted sabe, a los 19 acepté a Cristo, a los 21 me vine a Canadá, y de los 21 que me vine a Canadá, aquí fue donde me vine a sanar. Aquí fue donde comencé a romper con todas esas maldiciones, con esos pactos que me habían hecho satánicos, que ni yo tenía conciencia porque era apenas una bebé enfermiza en las manos de una mamá que no conocía del Dios viviente, en las manos de una mamá que lo único que le habían enseñado era: ve a dónde está el curandero, ve a dónde está el hechicero, hazle la mano de orula, dedícasela a San Lázaro, hazle promesa a este diablo, al otro diablo, y así, y en eso me crié yo, en eso crecí yo, y hasta yo, obviamente, en mi adolescencia lo comenzaba a practicar porque era lo que todo el mundo hacía. Señores, allá en Cuba hay un tipo altar que se va a un lugar que está lejos de donde uno vive, donde tú tienes que coger varios buses y varias cosas para llegar ahí. Y ese San Lázaro que habla en la Biblia, en Cuba lo veneran. En Cuba lo tienen en un altar grandísimo. Usted se sorprendería, escúcheme esto, usted se sorprendería de las promesas sangrientas que hacen las personas. El diablo tiene poder, pero tiene un poder ilimitado. Usted se sorprendiera. Yo estuve en ese lugar. Y también fui a dar una ofrenda de algo que yo pedí y se me cumplió. ¿Por qué? Porque el diablo tiene poder. Y como él te quiere tener engañado y como él te quiere tener con el alma atada, él te da cosas y te muestra que él es real. ¿Para qué?
porque el precio a pagar por lo que Él te está dando es muy grande, que es tu alma. Entonces usted se sorprendiera bajo el sol, usted sabe que Cuba es un país tropical, usted se sorprendiera bajo el sol las promesas que la gente hacía de caminar caminar por el pavimento duro, por el pavimento de rodillas, caminaban cuadras y cuadras. Eso eran tipo de sacrificios que le hacían, y se vestían con ropa de silicio, con ropa de saco que le raspaba la piel, y bajo un sol de menos 33, de 33 grados de calor, de 35 grados de calor, la gente caminaban arrodillado y tú veías sus rodillas sangrando. Otros hacían otro tipo de promesas, ¿verdad? Y las tenían que cumplir. Cuando el diablo le cumplía a ellos, las tenían que cumplir, ya sea con dinero, ya sea con cosas que tú hacías con tu cuerpo, o de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay cosas que le pasan a los niños? ¿Por qué hay enfermedades que se desatan en la vida de una persona? Escúcheme bien, pueden venir por maldiciones generacionales, ancestrales, porque tus padres, tus ancestros, hasta cuarta generación te pudieron haber maldecido, te pudieron haber hecho pacto y tú ni enterado, ni enterada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O con la persona que tú te casaste, escucha. Hay autismos que se le desarrollan a los niños porque con la persona que tú te casaste, quizás sus familiares practicaban esto, quizás sus familiares tenían hecho pacto con el diablo, y esto se pasa de generación en generación. Las cosas no pasan así como así, hay un trasfondo de esto. No podemos mirarlo y decir, bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y entonces, ¿qué me vas a decir de un niño que no tiene amargura, que no tiene aquí, que no tiene allá? Es que tú no conoces las historias como son, y solamente Cristo es la puerta para romper eso. Cristo lo hizo conmigo y me liberó a mí de todo esto. Cuando el Señor Jesús me liberó de todo esto, más nunca me volví a pasear yo por todos los lugares que me llevaban los demonios, porque ellos esperaban desde niña chiquita. Cuando yo me dormía, ellos me llevaban y me enseñaban cosas y me llevaban por lugares, y yo no entendía y no tenía a nadie para contarle y para decirle, me está pasando esto, yo no lo entiendo. Y como yo no sabía quién era Dios, y lo único en mi entorno tenía que ver con idolatría, pues para mí era que bueno, pues los santos me han elegido como cosa grande, ¿verdad? Pero cuando Cristo llegó a mi vida, entonces comenzó a mostrarme la verdad, y esta me hizo libre, comenzó a sanarme de todo lo que yo padecía. 21 años en hospitales, 21 años bajo tratamientos y cosas terribles, y usted se imagina, ¿verdad?, la salud de Cuba como es, y nunca pude ser curada porque había una maldición en mí. Había una maldición, un pacto. ¿Ya usted ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo reconozco a Jesús y comienzan a romperse todas estas cosas, entonces Cristo me hizo libre de esto, y la sanidad vino a mí. Yo tenía gastritis crónica, ¿cómo se llama? Esto, era intolerante a los lácteos. Tenía la flora destruida completamente, muchos problemas que tenían que ver, toda mi salud tenía que ver con todo alimento que yo comiera, no lo podía sostener, y por eso era verdad que me deshidrataba, me tenían que llevar en ambulancia, ponerme suero, y siempre estaba enferma todo el tiempo. Pero gracias a Dios, hoy te doy testimonio de que Cristo me hizo libre a mí de todo esto. Entonces no podemos decir que culpa tiene un niño. No es que el niño tenga la culpa, son los padres los que tienen la culpa, y los padres por falta de conocimiento. Por eso es que yo te digo a ti, mira, la única manera de que tú puedas encontrar una respuesta a cosas que le están pasando a tus hijos o en tu casa, tienes que meterte con Dios. Tienes que meterte con Dios. Tienes que ir a donde está Dios y decirle, Señor, muéstrame. Yo tuve que romper tanto por el lado mío
como por el lado de mi esposo. Se tuvo que romper maldiciones ancestrales generacionales que estaban pasándose a mis hijos y tuve que romperlas, señores. Tuve que romperlas. Si usted no se para en la brecha y rompe y le arrebata al enemigo lo que Dios le ha entregado a usted, mire lo que va a pasar. Usted va a ser una persona sufrida todo el tiempo. Va a ser una persona que va a estar atada y cautiva en las cárceles de Satanás. Hay cárceles espirituales que tú no la puedes ver físicamente. Ahora mismo tú me puedes estar ahí viendo físicamente y tú no ver ninguna cárcel, y dentro de ti tu alma, que es donde están tus emociones, tu voluntad, los recuerdos, todo lo que has vivido. Puedes estar en una cárcel espiritual dentro de tu alma, y por eso es que tú dices, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy libre? Incluso personas cristianas, ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy libre? ¿Qué me pasa? ¿Por qué yo vine a Cristo y todavía sigo así? Entonces te voy a decir qué es lo que pasa. Hay una palabra en hebreo que se llama tikkun. Existe el tikkun personal y existe el tikkun olam. Te explico rapidito. El tikkun personal tiene que ver con reparar el alma tuya que está caída. ¿Por qué? Porque tú vienes del cuerpo de Adán. Te voy a explicar ahora. Todos los que estamos aquí venimos bajo la maldición del pecado, amén. Y eso, aunque tú recibas a Cristo, eso todavía está en ti. ¿Qué es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo? Tú continúas siendo parte del cuerpo de Adán, pero ahora pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. Escúchame lo que te estoy diciendo. Yo te voy a dar los textos bíblicos, quiero que tú lo apuntes y lo leas en tu casa para poderte explicar bien qué significa esto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Adán, cuando Dios lo hizo, escúcheme, Dios solamente hizo un solo ser humano. No es que Dios te hizo a ti, no. Dios hizo a un solo ser humano, a uno, Adán. A Eva lo hizo de la costilla de Adán. Dios solamente creó a un ser humano y de ese solo ser humano vino todos los demás seres humanos. Entonces, escuche esto. Nosotros somos miembro del cuerpo de Adán. ¿Por qué yo nazco? Y nazco bajo la maldición de la naturaleza caída. ¿Por qué? Porque cuando Adán no había caído, yo era miembro de su cuerpo. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Génesis? Que Dios lo hizo a imagen y semejanza de él, y que Dios le dijo, yo te entrego todo, yo te entrego la tierra, tú eres igual que yo, ponle nombre a los animales y yo te entrego la tierra para que tú la señorees. Escúchame, ¿por qué se habla del señorío de Cristo? ¿Por qué se habla del señorío del Espíritu Santo? Porque Cristo vino a recuperar lo que Adán perdió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Adán es posicionado, escúchame, nosotros ya éramos miembros del cuerpo de Adán. Adán era la cabeza de todo. Dios le entregó la llave de esta tierra y él se le entregó a Satanás por su desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo nos dice aquí, en el libro de Primera de Corintios 12, escuche, Primera de Corintios 12, 14, Pablo nos habla y nos dice, solamente vamos a ir a tocar un momentico aquí, pero usted tiene que leerlo en su casa detenidamente porque yo tengo afán. Primera de Corintios 12 dice, Primera de Corintios 12, 14 nos habla, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Usted escuchó, así también Cristo. Tú y yo somos miembro del cuerpo de Adán caído. Por eso es que tenemos que hacer nuestro tikkun personal. ¿Por qué? Porque nuestra alma necesita ser reparada. Necesita ser reparada. No hay bueno ni justo ni solamente uno. Dice la Biblia que nuestro corazón es inclinado al mal. Dice en el libro de Génesis que Dios vio que los designios del corazón del hombre son
son inclinados constantemente al mal y no hay bueno ni tan siquiera uno. Cuando Cristo viene, la Biblia nos habla ahí mismo en 1 Corintios 15:45, dice de esta manera, 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Escuche. Entonces, mi ticún personal es reparar el alma que yo tengo caída por la desobediencia de Adán, porque yo soy miembro del cuerpo de Adán, porque el Señor lo hizo a imagen y semejanza de él. De ahí nacimos tú y yo, aleluya. Por eso tu mamá y tu papá no te crearon, te procrearon, te trajeron a la existencia, pero ya tú existías desde antes de venir aquí a la tierra. Entonces dice así, 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Cristo es el postrer Adán. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por eso Pablo habla aquí en 1 Corintios 12, usted se lo puede leer del 14 al 21, se lo dejo de tarea para que se lo lea en su casa. Dice Pablo, tú y yo somos miembros del cuerpo de Adán y del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando yo vengo a Jesús y yo comienzo a reparar? Porque en el libro de Romanos dice también que la concupiscencia sale de nosotros, la mentira, el adulterio, la fornicación, el homicidio. Dice que todo esto sale ¿de dónde? Del corazón del hombre. No dice que Satanás viene y te lo pone. No, cuando el hombre cayó, la maldición vino por la desobediencia. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Usted pudiera en este mismo momento, usted y sus hijos y su familia, estar viviendo en desobediencia, en maldición por causa de la desobediencia. Y usted creyendo que es por otra cosa o que porque el diablo le está haciendo la vida imposible. El diablo, escúcheme bien, lo que hace es tomar ventaja de lo que él ya sabe que tú y yo tenemos. Que tenemos la naturaleza caída en nuestra alma, de nuestra propia concupiscencia. Del corazón salen los malos deseos, sale el adulterio, la fornicación, el homicidio. Así dice en la Biblia. Así dice en la Biblia, y como él sabe que tú y yo tenemos esto, entonces él quiere tomar ventaja, y es ahí cuando él te empuja a practicarlo, y es ahí donde tú ves una persona que es atada. Esto apartando a las personas que ya fueron dedicadas desde que eran bebé. Escuche lo que Dios le está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo hago mi ticún personal? ¿Cómo yo restauro? ¿Cómo yo reparo la parte que me toca a mí de mi alma? ¿Cómo yo la reparo? Le voy a dar esta información, mis amados, ya que las personas se quejaron tanto de que la otra información no di quién era el científico o en qué año había pasado. Usted puede buscar esta información. En el 1991, los científicos descubrieron que el corazón tenía algo llamado neuritas sensoriales. Son 40,000 células dentro del corazón. Preste atención. Forman una red neuronal que piensan y se mantienen independientes de las neuronas que son del cerebro. Ojo, corazón y cerebro están por separado. Mi mente, mi cerebro está en el alma. Así que mi alma y corazón están por separado. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona trabajó a su nivel alma y no trabajó a su nivel del corazón? La persona sigue atada. Por un lado hizo una reparación, pero por el otro lado todavía continúa estando atada, porque tú tienes que trabajar las dos partes. Escuche esto: forman una red neuronal que piensan y se mantienen independientes de las neuronas que son del cerebro. En mi corazón tengo 40,000 células, conexiones que tienen independencia de las neuronas que son del cerebro. Toda situación que yo vivo queda archivada en dos registros. Queda archivada en mi alma y en mi mente. En mi corazón, perdón,
y en mi mente. Entonces, si tú tuviste un trauma cuando bebé, cuando niño, si a ti te abandonaron, si a ti te ofendieron, si a ti te maltrataron, te violaron, te abusaron, si contigo hicieron cosas terribles verbalmente, físicamente, hay dos áreas que están por separado en ti que tú tienes que trabajar. Muchas personas trabajan el área a nivel del corazón. Y la raíz de amargura está en el corazón, ¿ya? La raíz de amargura cuando un niño nace y no lo desean, o cuando alguien te ofende, o cuando o cuando hay falta de perdón a nivel de corazón. Pero a nivel de alma, que es de la mente, es donde yo guardo mis recuerdos, es donde están mis emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es que en Dios uno no puede ser una persona emocional. Porque como Satanás sabe que tú tienes que reparar tu alma, y al él saber que tú no tienes dominio y control sobre tu alma, las emociones te comienzan a controlar a ti. Y eres una persona emocional que te mueves por emocionalismo. En Dios esto no funciona. Por eso es que la Biblia habla de los dos cimientos. Una persona que está cimentada sobre la roca que es Cristo no es una persona emocional, es una persona que tiene una intimidad con el Espíritu Santo y se mueve por el Espíritu Santo de Dios. Una persona que está fundada sobre la roca que es Cristo es una persona que no se deja ofender. Te podrán decir lo que sea y tú sabes que esa que te está ofendiendo es un títere del diablo que necesita de tu misericordia, que necesita de tu bondad, de tu compasión. Hay personas que simplemente tú le tienes que dar la espalda y seguir caminando. Jesús mismo se lo enseñó a sus discípulos. Le dijo: el que no te reciba, sacúdete el polvo de la sandalia y continúa caminando. Pero tú quieres seguir con Lot, tú quieres resolver o tú quieres reparar a una persona que solamente Cristo lo puede hacer. Una persona emocional, cuando tiene un cónyuge que no es convertido y la lastima de boca, escúcheme bien, y la lastima verbalmente, ¿qué es lo que pasa entonces? La persona comienza a tener fragmentos de cautividad en su alma, porque esa palabra que le dijeron, como esa persona no tiene su ticún personal reparado, entonces esa palabra que te dijeron entra a tu mente, a tus emociones, y puede hacerte un fragmento de cautividad en tu alma, donde mismo está el Espíritu Santo de Dios. Y tengo una serie en mi canal de YouTube que usted me puede encontrar como Pastora Suny Álvarez, donde va a encontrar todo esto explicado más detalladamente. Aquí solamente te estoy dando pinceladas porque sé que Dios está hablando en tu vida. Y por eso es que tú te puedes sentir y decir: ¿cómo es posible? Y no te atreves a decirle a nadie que yo tengo Espíritu Santo y yo me siento atado y atada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque puede haber un fragmento de cautividad. En el libro de Proverbios 6 dice la Biblia que los dichos de tu boca te atan. ¿Qué significa esto? Hay cosas que tú pudiste haber declarado, que tú pudiste haber mencionado y te puso en una cárcel espiritual en tu alma, donde mismo está el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que tú eres una persona que no avanza. Por eso es que tú eres una persona que no crece espiritualmente. Yo no sé si usted ha escuchado este testimonio, pero cuando yo me convertí, que me volví a afirmar o traté de afirmarme con Dios hace varios años atrás, había una hermanita de la iglesia, que llevaba muchos años en la iglesia, y cuando yo me convertí y comencé a ponerme a cuenta con Dios, de verdad, señores, Dios me comenzó a libertar. Y esta hermanita comenzó a tener envidia de mí porque el Espíritu Santo me bautizó en otras lenguas y ella llevaba pidiendo eso más de 8 años. ¿Y sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Tú sabes el por qué. Yo no puedo hacer esto porque hay cautividad en su alma. ¿Cómo? Por los dichos de su boca. Ella se reunía y hablaba mal de los líderes y demás de otras personas
en grupos que se hacían y hablaba mal de esas personas, y por eso ella no tenía paz. Ella, de hecho, le daban así de vez en cuando como ataque de media locura. ¿Por qué? Porque había cautividad en su alma. Dice la Biblia, por los dichos de tu boca. En Proverbios 6 dice así. Te voy a dar el texto exacto. Dice, por los dichos de tu boca, tú te has atado. Déjeme buscárselo aquí rapidito. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. Usted está escuchando, usted sabe que usted puede maldecir a un hijo suyo y marcarle su futuro. Usted sabe eso. Usted sabe que con una declaración de su boca, usted puede maldecir incluso su matrimonio, su finanza. Proverbios 6:2. Léalo. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y dice ahí mismo en el 6:4, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. ¿Quién es el cazador en la Biblia? Satanás. Y como ave de la mano del que arma lazo. ¿Quién es el que tira lazos para enlazarte? Satanás. Por eso el Salmo 91 dice que Él te libra del lazo del cazador. Entonces de nada te sirve, escúcheme bien, Dios te puede dar una promesa a ti y Él la va a cumplir, pero en el proceso que Él te está cumpliendo la promesa, Él necesita, escúchame bien, circuncidarte el corazón. Él necesita circuncidarte el alma. Dios te saca de Egipto, pero lo más difícil para Dios es sacar Egipto de ti. Dios sacó a los hebreos de Egipto, pero no pudo sacar de los hebreos a Egipto del corazón y de la mente. Voy a volver a repetir eso. Lo más difícil para Dios no es sacarte de Egipto, que tipifica mundo, y el faraón, que tipifica diablo. Lo más difícil para Dios es cambiar tu mentalidad. Es sacar a Egipto de ti, es sacar esas malas manías, esas mañas, esas palabras que dice bajo el enojo, esas maldiciones que le dice a tus hijos, a tu esposo, a tus familiares. Eso es lo difícil para Dios, es que te vives peleando en contra de Dios. La desobediencia, señores, la Biblia dice que Dios ve la desobediencia como hechicería. Para Dios, que tú lo desobedezcas es como fueras con un brujo a practicar hechicería, por si tú no lo sabes. La palabra de Dios dice que Dios ve la desobediencia como hechicería. ¿Cuántos hijos de Dios desobedeciendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tu alma y tu corazón están por separado, tú tienes que trabajar la sanidad, reparar a nivel de alma y a nivel de corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que yo tengo guardado ahí? ¿Hay enojo? ¿Hay ira? ¿Hay falta de perdón? Yo tengo que dejar ir al que me ofendió. Tengo que dejar ir al que me hizo daño y perdonarlo. Tengo que hacerlo porque no se trata de la otra persona. Se trata de mi vida espiritual. Se trata de mi alma. Y por eso es que le he dicho que un corazón lleno de amargura despide un tipo de ácido y las células cancerinas se alimentan de eso, al igual que la diabetes. Eso también fue comprobado científicamente. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque si la ciencia está demostrando lo que la Biblia dice, entonces lo tengo que creer, porque esos científicos fueron puestos por Dios. Y Dios ha tomado sus experimentos y lo que ellos han descubierto a través del trabajo que hacen, descubriendo cosas en el ser humano para decir que esto es real. No todos los cánceres, no todas las diabetes, pero sí pasa, sí lo hay. Hay personas que han estado en su lecho de muerte con un cáncer terminal y Dios los ha salvado a último instante porque han pedido perdón. Hay hijos e hijas de Dios que la falta de perdón, la ofensa que tienen en su corazón a sus padres o alguna persona que los hirió, quizás matrimonios antiguos, quizás familiares, te tienen en un fragmento de cautividad. Y tú quieres recibir la promesa que Dios te ha dado. Dios no tiene ningún problema
para cumplirte la promesa. Lo que pasa es que Él tiene que trabajar contigo. A esto es lo que le llamamos proceso. Por eso hay personas, ¿por qué Dios metió a los hebreos en el desierto? Porque tenía que trabajar con ellos a nivel alma y nivel corazón, porque ellos no creían en Dios, no creían en sus promesas, no creían en su salvación. Ellos querían regresarse a Egipto. Ellos querían seguir detrás de los melones, de la olla de carne, de los pepinos. Ellos no podían ver lo grande que Dios le estaba ofreciendo, porque su corazón y su mente estaban atados. Egipto estaba dentro de ellos. Así que lo más difícil para Dios no es decirte que te hace una promesa, que te va a bendecir, que te va a prosperar, que te va a sanar, que va a salvar a tu familia. Lo más difícil para Dios es sacar a Egipto de ti. ¿Cómo lo hace, mi querida Sol? Es simple y sencillo. Vengo a donde está Jesús y le digo: Señor Jesús, David lo hizo. Le dijo: saca mi alma del cautiverio, saca mi alma de la cautividad que siente, porque lo que David estaba viviendo lo hizo que su alma fuera metida en una cárcel espiritual. ¿Cómo lo hago? Orándole a Dios. Señor Jesús, intimida con el Espíritu Santo. Dile que te muestre. Escúcheme bien, cuando yo di esto en mi iglesia, una amada me escribió y me dijo: pastora, Dios me dio este sueño y yo me encontraba presa en una cárcel física. Después de yo haber dado esta serie que está completamente en mi canal de YouTube. ¿Y sabe qué? Le dije: es esto. Sé qué es lo que pasa. Ven a donde está Jesús. Entrégale tu voluntad. Muchas personas vienen a donde está Dios, pero quieren que Dios haga las cosas a su manera. No, la Biblia dice que tú tienes que venir a donde está el alfarero. Y el alfarero te va dando forma como Él quiere darte la forma. Y tú tienes que permitir que Dios te procese. Es esas cosas dolorosas que Dios te trae para hacerte libre. La única manera de tú comenzar a reparar tu alma, de tú comenzar a reparar tu corazón, es dejando ir la ofensa. No importa qué tan feo lo que te hayan hecho, lo que hayas vivido, si has sido abandonado por tus padres, si tus padres te maldicieron, Cristo está ahí para romper todas esas maldiciones, toda palabra maldiciente, toda palabra hiriente que te dijeron, toda palabra que te encarceló tu corazón y tu alma. Cristo está ahí. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo y decirle: yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Yo sé que tú eres el Dios viviente. Yo sé que tú estás aquí. Dile: Señor, saca mi alma del cautiverio. Saca mi alma de toda cárcel espiritual. Señor, muéstrame qué hay en mi corazón. Señor, muéstrame si hay ofensa, si hay raíz de amargura, si hay abandono, si hay alguien que yo le esté guardando rencor, alguien que me hizo algo y yo no lo haya perdonado de corazón. Hay gente que perdonan de boca para afuera, pero no es lo mismo perdonar de boca para afuera que perdonar de corazón. Tú quieres ver lo que Dios te ha prometido, tú quieres ver a tus hijos sanos, tú quieres ver a tu familia restaurada, quieres tener paz, quieres seguir caminando y ver las promesas de Dios en tu vida, quieres alcanzar lo que jamás te imaginaste que ibas a alcanzar. Sé humilde, deja la soberbia, deja la envidia, deja ir al que te ofendió, pide perdón al que ofendiste, sé humilde, sé misericordioso. No te ates más con los dichos de tu boca. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No permitas que el sol se ponga sobre vuestra ira y con palabras hirientes que le diga a tu cónyuge o a tus familiares o a tu jefe o a alguna persona que haya tenido conflicto, te cautiven. No lo permitas. Pídale perdón a sus hijos. Posiblemente la rebeldía de su hijo solamente se le vaya a ir, o la enfermedad que su hijo tenga, arrepintiéndose usted delante de Dios y mirándole a los ojos y pidiéndole perdón a su hijo. Pídale perdón a su hijo, pídale perdón a su hija, pídale perdón a quien le tenga que pedir perdón. Pídale perdón a Dios primeramente y pídele a Dios, dile: Espíritu Santo,
Yo sé que tú eres real. Muéstrame cuáles son los fragmentos de cautividad que hay en mi alma y yo voy a orar por ti. Y a partir de este momento Dios te va a mostrar y tú vas a comenzar a ser libre. Porque con la misma boca que confesaste y que te ataste, es con la misma boca que te tienes que desatar. Si hay ataduras, si hay cautividad en tu corazón o en tu alma que vinieron por los dichos de tu boca, de la única manera que eso se puede romper es tú declarando todo lo contrario, es tú cancelándolo. Primero te arrepientes a Dios y después lo cancelas. Y después lo cancelas. Y es ahí donde se rompen las cadenas. Yo he contado esto antes, pero Dios me lo pone de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Señores, yo era una mujer cristiana que iba a la iglesia. Que iba a casita de oración, a célula, como usted le llame, bautizada en agua y todo. Y yo decía, ¿qué diablo lo que me está pasando que yo no progreso? ¿Qué es lo que me pasa que yo todavía me siento atada? ¿Qué es, Señor? Ya le pedí perdón a esta persona, le pedí perdón a esta persona, ya pedí perdón, ¿y por qué todavía no logro avanzar? Y me recuerdo que después de varias veces orando en la madrugada, el Señor me mostró. ¿Y sabes lo que era? Que mi papá se murió 2 días antes de mi cumpleaños. 2 días antes de yo cumplir 6 añitos, él se murió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo, por esos 5 años, casi 6 años, en mi corazón estaba guardado el enojo y la raíz de amargura de que cuando yo era bebé, él me despreció y cuando nací igual. Y aunque yo no tenía conciencia, a nivel de conciencia, yo no podía saber que yo tenía esto, en mi corazón estaba. Entonces te das cuenta como un niño sí puede crecer con raíz de amargura. Te das cuenta como un niño sí puede crecer con raíz de amargura. A nivel de conciencia, un niño no sabe que lo tiene, pero a nivel de corazón y alma, él recibió o ella recibieron esto desde que estaban en el vientre de su madre. Así que a nivel de conciencia yo no sabía. Ya yo había crecido, era una adulta, tenía mis 2 hijos chiquitos y yo no sabía que yo tenía este fragmento de cautividad. Para mí, el tema de mi papá, como prácticamente no tengo ni memoria de él, pues yo no tenía nada en contra de él. Pero orando a Dios, Dios me revela que sí, en una madrugada. Entonces dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo ir. ¿Cómo lo dejo ir si está muerto? Pon una silla delante de ti como si él estuviera ahí. Y pídele perdón y dile que tú lo dejas ir. Cuando yo declaré estas palabras, yo le dije, yo te perdono por lo que tú me hiciste, por tu abandono, por cómo me despreciaste, por cómo no me criaste ni te ocupaste de mí. Yo te perdono y te dejo ir. Ahí automáticamente mis ojos abrieron y vi claramente en una visión como una cadena de este gordo grandotota. Hizo así y se rompió y yo fui libre. Y fui libre. Eso era lo que me faltaba a mí. Quizás eso es lo que te falte a ti a nivel de alma o a nivel de corazón. Yo le dije, yo te dejo ir. Si esa persona está viva, tú puedes ir a donde está esa persona y pedirle perdón. Tú no vas a perder, tú vas a ganar cuando tú lo hagas. Vas a ganar cuando lo hagas. No te ates más con los dichos de mi boca. Y si tu papá no creció conmigo, tampoco el mío creció conmigo. No te digo que me abandonó. Si está vivo, ve si tienes alguna manera de llegar a donde está él. Ve y dile que le pides perdón y que tú lo perdonas. Acabé de explicar si su papá falleció, como fue mi caso, qué es lo que tengo que hacer. Tomo una silla, un arrepentimiento de verdad, genuino, de todo corazón. Tomé una silla y le dije el nombre de él y le dije, yo, tu hija fulana de tal, te perdono por esto, por esto, por esto y te dejo ir ahora. Y vas a ver cómo el Señor va a romper las cadenas. Porque el Señor dice en la Biblia, en el libro de Mateo, escucha lo que dice la Biblia. Mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar si tú no perdonas al que te hizo daño a ti, al que te ofendió. Y lamentablemente, muchas veces las personas que nos lastiman, muchas veces las personas que nos ofenden, que nos hieren, son nuestros propios familiares o nuestros propios padres que nos dieron la vida aquí en la tierra. Entonces, yo
Voy a orar por ti en este momento y Dios te va a revelar. Solamente Dios revela a personas que se meten en el secreto con Él. Si tú te metes en el secreto con Dios, yo te aseguro que a partir de hoy, si tú vas y oras, te aseguro que a partir de hoy el Señor diciéndoselo, San Martín, Andrea, tu hija está contigo, díselo. Yo tuve una situación con mi segundo hijo y en algún momento pensé en abortarlo. Claramente que no era una cristiana firmada. Y mi hijo creció y obviamente que había esto en él y yo le miré a los ojos y le pedí perdón. Y le digo, perdóname por lo que tu mamá comentó cuando estabas en el vientre de tu mamá. ¿Okay? Yendo a donde está tu hijo, yendo a donde está tu hija y pidiéndole perdón. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si tu hija nunca se enteró, pídele perdón a Dios. Yo no creo que tu hija te va a odiar por eso, porque yo se lo dije a mi hijo, siendo un niño chiquito, y no me odia a mi hijo, él me ama con todo su corazón. Y yo le dije, perdóname, ¿verdad? Porque tu mamá no sabía lo que hacía y tuvo miedo y pensó tal cosa y tal cosa y tal cosa. Dios te va a poner las palabras en tu boca para que tú puedas, ¿verdad? Hablar adecuadamente como se debe de hablar, ¿verdad? Con tus hijos. Si lo quieres hacer cuando tu hijo esté dormido, hazlo. Si tu hija tiene 25 años, va a entender perfectamente, no te va a odiar. Pero antes de hacerlo, primero tú te necesitas ser sanada. Primero tu alma necesita, ¿verdad? Ser reparada. Amén. Primero tu alma necesita ser reparada y primero tú necesitas ser restaurada antes de ir a hablar, ¿verdad? Con tus hijos. Vamos a orar por ti, mis amados, porque me tengo que despedir aquí en este momento. El sol de la ventana me está entrando por este lado. Voy a orar por ti y a partir de hoy, si usted es capaz de ir y orar, ok. Yo creo que con eso que pasó con tu hijo y el tema del arete, yo creo que eso es una guerra espiritual lo que tienes que hacer. Creo que hay cosas, hay trasfondo, o sea, hay más cosas ocultas detrás de esto y obviamente que esto fue la tapa que le puso, la tapa al pomo. Fue una estrategia que usó Satanás para provocar esto, pero yo creo que le debes jurar a Dios y que hay otras cosas de las que tu hijo está herido y entonces esto es como ya ponerle la tapa al pomo, amén. Dios te puede sanar tu corazón de todo abandono de tu esposo. Dios te puede sanar tu corazón de toda herida que tú sientas o que te hayan hecho. Simplemente ponte en sus manos. Te lo dice una que Dios se lo hizo. Saraí, orar por tu hija. Orar por tu hija. Si tú quieres venir a nuestra iglesia virtual, donde yo doy conferencias todos los miércoles, me escribe por el privado y serás más que bienvenida. Y también oro por niños que fueron diagnosticados con autismo, como Dios me sanó al mío. Dios me sanó a mi hijo de autismo severo y aquí está, y es un niño completamente normal. Amén. Vamos a orar por ti en esta hora. Yo quiero que tú pongas la mano en tu corazón y yo voy a orar por ti en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te pido en esta hora que cada mujer, que cada hombre, cada hija, cada hijo tuyo que se encuentra en este momento herido, Señor, que se sienta atado, Señor, que siente que su corazón, Señor, está herido, que su corazón tiene raíz de amargura, falta de perdón, que siente que cometieron errores que están pagando hasta el día de hoy, Señor. Padre, yo te pido que tú les reveles, Señor, que tú les reveles lo que deben de hacer, Señor, que tú les reveles qué es aquello que tienen en su corazón, Señor, para ellos poder ser limpiados a partir de esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que tú le reveles a cada persona que está aquí, Señor, cuáles fueron los dichos de su boca por la cual su alma ha venido en fragmento de cautividad, cuáles fueron los dichos de su boca, a quién le tienen que pedir perdón, Señor, incluyendo sus familiares, sus hijos, Señor, o cualquier persona, Señor, que hayan lastimado o que lo hayan lastimado
a ellos. Yo te pido que tú le des la fuerza como tú me la diste a mí. Yo te pido que tú le des la humildad para ellos poder liberar perdón, Señor, para ellos ser sanados y ser restaurados, Señor, para ellos ser sanados y restaurados a nivel de alma y a nivel de corazón. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta hora que tú comiences a revelar, que tú traigas a memoria todo trauma, todo abandono, toda ofensa, Señor, toda palabra hiriente, maldiciente, Señor, que tú traigas a memoria, Señor, si hay alguna cadena de maldición generacional y ancestral, que tú traigas a la memoria, Señor, de las personas que están escuchando esta oración ahora, Padre, que seas tú rompiendo esas cadenas. No hay cadena que tú no puedas romper, Señor, no hay maldición generacional que tú no puedas quebrar, no hay corazón que tú no puedas vendar y sanar, no hay alma que tú no puedas sacar del cautiverio, Señor, que pueden estar viviendo ahora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que tú le des discernimiento a tu pueblo, Padre, que tú le des el poder del Espíritu Santo para que ellos sean liberados, Señor, mientras duermen, mientras oran, mientras ayunan, Señor. Yo te pido que tu poder esté ahí libertando, sanando, restaurando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que tú levantes a tus hijas y a tus hijos que tú tienes en las naciones, Señor, que tienen un propósito, Señor. Le pido que tú los levantes con el poder del Espíritu Santo, que tú le pido que tú los levantes con la autoridad de Cristo. Levanta, Señor, sopla sobre los huesos secos, levanta a este pueblo que está aquí, Señor, que necesita ser restaurado, a este pueblo que está aquí, que necesita prepararse para tu venida, Padre. Levántalos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que la unción del Santo de Israel sea sobre ti, liberándote, sanándote, dándote autoridad y poder para tú enfrentar cualquier tinieblas que esté rondando tu casa, para tú enfrentar incluso cualquier trauma, cualquier ofensa, cualquier falta de perdón, que tú puedas tener humildad para liberar perdón, que tú puedas tener humildad para dejar ir al que te ofendió, que tú puedas tener humildad para pedir perdón. Incluso si tú no tuviste la culpa, que tú puedas tener un corazón humilde, misericordioso y con mansedumbre. Que Dios te fortalezca en el espíritu, que Dios te levante con poder, que Dios restaura a cada mujer y a cada hombre que está aquí, que siente que no tiene fuerza, que no puede seguir. El soplo del Omnipotente te comienza a dar vida. El soplo del Omnipotente te da vida como se la dio a Job y te comienza a levantar en el poder del Espíritu Santo. Que todo valle de huesos secos se ha quitado sobre tu vida, que toda parálisis espiritual ahora le hablo a tu alma, le hablo a tu alma que se alinee a lo que Dios le está diciendo, le hablo a tu alma para que se despierte, aleluya, y corra por la salvación. Le hablo a tu alma para que se despierte y reciba verdaderamente al Señor de los cielos y la tierra, al único, al grande, al poderoso, al omnipotente, al omnisciente, al omnipotente, aleluya. Él está ahí, Él está ahí. Para tú poder ayudar a tu mamá, necesitas orarle a Dios. Necesitas orarle a Dios por ella, para que ella reconozca al Señor Jesús y pueda liberar perdón a esas personas que le hicieron daño. Amén. Iglesia amada, aquí nos despedimos para la gloria de Dios. Esto ha sido un momento poderoso. Mire, si usted quiere venir a las conferencias virtuales, ahí están pasando cosas grandes. Ahí tenemos más tiempo. Ahí yo lo puedo ver a usted a través de la cámara. No es como los en vivo aquí. Amén. Y puedo orar por usted y por su necesidad directamente. Y usted puede recibir palabra de vida poderosamente. Amén. Gloria a Dios. En este momento nos vamos a despedir. Les mando un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga. Que Yahweh te bendiga. Que Yahweh tenga misericordia de ti y haga resplandecer tu rostro. Y nos vemos en una próxima transmisión cuando el Eterno así lo estime conveniente. Amén. Así que ya usted sabe, vaya a mi canal de YouTube, que ahí se va a encontrar con palabras y series poderosas que lo van a ayudar mucho. Y usted me puede encontrar como Pastora Suny Álvarez. Ahí me puede darle seguir y activar las notificaciones para que usted no se pierda ningún video de los que subimos ni ninguna enseñanza de la que subimos. Dios te bendiga mucho y será hasta la próxima. Me despido porque me están
esperando en un lugar para ministrar. Que Dios te bendiga mucho y